Buenas tardes a todas y todos los presentes. A nombre de la Escuela Nacional de Control de la Contraloría General de la República, les damos la más cordial bienvenida al webinar Obras Públicas por Administración Directa. Esta actividad académica tratará sobre la ejecución de obras públicas en el Perú por la modalidad de administración directa bajo el nuevo marco normativo, así como las mejoras que plantea en relación a los procesos administrativos conducentes a la realización de obras por administración directa y cómo logrará garantizar que este mecanismo de ejecución se realice de manera célere y transparente, logrando los objetivos planteados por las entidades y reduciendo considerablemente los riesgos que existen alrededor de esta modalidad de ejecución de obras públicas. Antes de dar inicio a esta actividad académica, les informaremos la dinámica de participación. Durante la presentación del ponente, el público podrá realizar sus preguntas o consultas en el cuadro de preguntas y respuestas de la plataforma Webex. Estas se harán llegar al ponente para que sean resueltas al finalizar su ponencia. Vamos a dar inicio al webinar Obras Públicas por Administración Directa que estará a cargo del señor Óscar Ayauja Medrano. Él es ingeniero civil titulado por la Universidad San Luis de Gonzaga, Ica, egresado de la maestría en gerencia de construcción moderna por la Universidad Federico Villarreal y de la maestría en control gubernamental de la Escuela Nacional de Control de la Contraloría General de la República. Es profesor titulado con experiencia en el dictado de cursos y programas de gestión de obras públicas y control gubernamental durante los últimos 8 años. Especialista en control gubernamental con 17 años de experiencia como responsable y supervisor de auditorías de cumplimiento, servicios relacionados, servicios de control simultáneo y servicios de control específicos a hechos con presunta irregularidad en procesos vinculados a contrataciones de obras públicas, saneamiento, infraestructura, carreteras y proyectos de inversión pública. Además, con sólida experiencia en gestión pública y ejecución de obras como residente y supervisor de obras por administración directa y contrata. Experiencia en gestión del Sistema Nacional de Control entre el 2019 al 2023 como gerente regional de control en Cusco y Junín, así como supervisor general de la subgerencia de megaproyectos. Actualmente se encuentra como supervisor regional de control de la Contraloría General de la República. Por favor, adelante con su ponencia. Bien, muy buenas tardes a todos y bienvenidos a este webinar donde vamos a hacer mención de algo muy importante y que va a ser aplicado ya desde el 1 de junio del 2024, que es la Directiva 017, que es la que nos involucra a nosotros a tratar en estas 2 horas. Muy bien, antes de ello quisiéramos trasladar nosotros lo siguiente, hacerles mención, por ejemplo, que nuestra directiva emitida o elaborada por la Contraloría General de la República, viene a derogar una resolución de Contraloría 195 con la cual se ha trabajado las obras por eliminación directa desde hace 35 años. Era necesario un cambio normativo, un cambio de regulador a este tipo de obras para poder efectivizar la eficiencia, la economía y la eficacia de este tipo de intervenciones. Muy bien. Hemos separado el webinar en estas 4 secciones o unidades. La primera es el marco normativo y aspectos generales. La segunda, aprobación y preparación de la ejecución de obras por administración directa. La tercera, la ejecución física. Y por último, la culminación y liquidación de la obra. Si hay alguna consulta, pueden ustedes también hacerla a través del chat, los cuales estamos tomando apuntes para, al término de la sesión, poder efectuar las atenciones respectivas. Vamos a hablar del marco normativo. Les mencionaba que teníamos una normativa que aún vigente, la 195-88, que regula la ejecución de obras por administración directa desde hace 35 años. Entonces, resulta conveniente, y fue realizado el 29 de diciembre del 2023, donde se publica la directiva número 017-2023-CG de la Gerencia de Modernización y Planeamiento de la Contraloría General de la República. En ella se establecen los lineamientos, quizás a detalle para algunos, de lo que se debería realizar o aplicar para la ejecución de obras por administración directa. Es importante señalar
entre otros puntos, lo siguiente, que la formulación de esta directiva obedece a un encargo realizado por el Congreso de la República a través de la Ley 31912, ¿no? Que en su artículo 82 establece o faculta a la Contraloría por un espacio de 60 días a emitir una directiva para el control de las obras por realización directa. Debemos tener en cuenta lo siguiente. No confundamos, señores, el control gubernamental que realiza la Contraloría General de la República con el control que debería realizar las entidades y los gestores cuando realizan sus actividades o brindan un servicio a la población. En este caso, esta directiva justamente sirve o debe aplicarse para efectuar un control de la eficacia y la eficiencia de este tipo de obras, es decir, que debe ser usado por la gestión pública en sus servicios que brinda, llámese obras, en beneficio de la población. Muy bien. Debemos tener en claro, y vamos a empezar quizás por la parte final de la directiva. Debemos señalar lo siguiente. Hay unas disposiciones complementarias al final de la directiva que establece algunas situaciones que debemos tomar en cuenta, como por ejemplo, debe darse lo siguiente, un comité de vigilancia, donde se debe solicitar solo la información generada, una entidad que proporciona los implementos de seguridad. Asimismo, deben ingresar, de ser el caso, o debe permitirse su ingreso a este comité de vigilancia, de acuerdo a un cronograma de visitas, ¿no? Evitando así algunas visitas inopinadas, toda vez de que para los que hemos estado en obras conocemos también que es bastante riesgoso. Algunos trabajos se realizan y pueden generar pues accidentes a las personas que no están preparadas de manera adecuada, tanto en vestimenta como en actitud, cuando se visita una obra. También es interesante tener en cuenta la actitud, ¿no? En la actitud de tener de la mejor manera informado a la ciudadanía de lo que se está haciendo en la obra. A algunos le llamamos ser transparentes, ¿no? Entonces, es conveniente efectuar las coordinaciones y la información que corresponda de manera prevista, de manera ordenada y sobre todo, nuevamente reitero, efectuando una serie de cronogramas para poder efectuar la transparencia correspondiente. Muy bien, también una otra de las condiciones donde podemos hablar del plazo de ejecución es la subcontratación. Muchos quizás dicen lo siguiente, pero la subcontratación es un término que se usa en contrata. Debemos tener en cuenta lo siguiente. Esta directiva de administración directa acuña su propio vocabulario, su propio léxico, sus propias definiciones, no ajenas a las que se utilizan en otros sectores, no ajenas a la que utiliza el MEF o a lo que utiliza, por ejemplo, inversiones con el InviérteP. Es bastante similar, pero sí hace algunas precisiones justamente abordando la realidad de cómo se ha venido efectuando la ejecución de obras por la inversión directa en estos 35 años. Entonces, uno de los términos que se va a acuñar bastante quizás sea la subcontratación, que debe ser autorizada por la Oficina de Administración Directa, no más del 30% del monto total de la obra, y el subcontratista no inhabilitado para contratar con el Estado. Entendamos subcontratista también como proveedor de bienes o servicios. De igual manera, va a haber un sistema de seguimiento de inversiones. Nosotros normalmente manejamos el SCI que está vinculado con el CIAF para ver cuánto se está gastando, cuánto se está avanzando física y financieramente en la obra. Si se dan cuenta, hasta ahora estamos argumentando algunos aspectos de control, pero también de conocimiento que debe tener los encargados de la obra, tanto el residente como el supervisor y ahora también su personal claro. La adquisición de bienes y servicios se realiza de acuerdo a la ley y el reglamento de contrataciones del Estado, tomando en consideración que para ejecutar una obra lo que necesitamos son materiales, equipos, mano de obra. Por lo tanto, los materiales pueden ser los bienes, los equipos o su alquiler, los servicios. Es por eso que vamos a mencionar en esta sesión por lo menos un pequeño acápite con respecto a lo necesario para la contratación de bienes y servicios. Asimismo, se establece las capacitaciones. Una de ellas es la que estamos efectuando ahora, donde la Contraloría establece una serie de capacitaciones a través de la Escuela Nacional de Control para poderlo señalar o poder difundir
y generar, llámese así, la atención de algunas consultas o dudas que pueda tener la gestión pública al aplicar la directiva número 017. Y por último, tenemos lo siguiente, la difusión y comunicación que se debe hacer. Se efectuará la comunicación y la difusión del alcance, de las disposiciones y así también como las preguntas. Actualmente se vienen formulando una atención de consultas diversas de consultores, de entidades que se vienen dando para algunas precisiones a la directiva. Vamos a señalar también la vigencia. Hace muy poco, el día 1 de abril, ha salido una resolución número 432, perdón, la resolución 183 del 2024, que hace una rectificación a la directiva 017, aprobada con la resolución 432, toda vez que se establecía que el inicio de la vigencia debería ser el 1 de abril, pero al hacerse esta rectificación se pospone el inicio de la vigencia de la directiva para el 1 de junio del 2024. Ello va a ser de mucha importancia, toda vez que hay algunas entidades que están en plena ejecución, que aún tienen inconvenientes para la adecuación, sobre todo por los plazos, a esta nueva directiva, y era importante hacer esta postergación debido a dos aspectos. Primero, para hacer una adecuación importante a la directiva, no solamente en el marco normativo, sino también, nuevamente reiterando, buscando siempre la eficacia y la eficiencia de las obras públicas que vamos a ver más adelante. Y segundo, que también nos ordenemos. Hay muchas consultas referidas a ¿cuánto le pago al residente? ¿El residente lo voy a contratar por el plazo de obra? ¿Antes? ¿Cuánto tiempo antes? ¿Y cómo y dónde le voy a pagar a ese residente? Tomando solamente un ejemplo, ¿no? Entonces, vamos a tener en cuenta también que las obras que aprueben un expediente técnico o tengan una ejecución financiera acumulada menor al 10% hasta antes del 1 de junio del 2024, tienen que adecuarse a esta directiva 017. Aquellas que superan ese porcentaje van a continuar o van a culminar la ejecución de las obras aún con la directiva anterior, que es la resolución de Contraloría 195-88. Es importante señalar lo siguiente, que cuando hablamos de una ejecución financiera acumulada, y eso ya hemos tenido una serie de coordinaciones con el MEF y con muchas entidades, se está estableciendo que sea a partir de la fase de devengado. En otras palabras, aquellos que devenguen o estén o hagan el devengado de sus servicios o actividades por encima del 10% van a continuar con la resolución de Contraloría 195. Con respecto a los saldos de obra, se debe entender de la siguiente manera. Debe entenderse que el saldo de obra va a contar con un expediente técnico, en todo caso debe comprenderse como si fuera una nueva obra. Es muy importante esta denominación. ¿Cuánto es el costo de la obra según expediente técnico? Porque este costo o presupuesto de obra según expediente técnico va a marcar la pauta de qué categoría es y qué situaciones voy a intervenir o accionar para mi ejecución de obras por eliminación directa. También deben cumplir con el proceso de aprobación, preparación y ejecución física. Debemos entender que es como si fuera como una obra nueva, por lo tanto, el expediente también debe ser considerado como la adecuación propiamente dicha a la Directiva 017. No deja de ser menos importante el registro en Infoobras, toda vez que se debe registrar desde la aprobación del expediente técnico y ahora se establece que debe ser a cargo del inspector o supervisor. Se va a manejar mucho o se debería aplicar mucho la interoperabilidad a través del SSI, del SEACE, del SEAF u otros que tenga la entidad. Recuerden, se está dando mucho realce al control financiero y físico de la obra. Y no solamente basta los informes del residente o del supervisor, sino también los registros que realicen de tal manera de que podamos transparentar las actividades y acciones que realizan las entidades públicas, funcionarios, servidores, residente y el mismo supervisor. Y por último, el control gubernamental, que va de la mano para efectuarlo según las atribuciones que señale nuestra ley número 27785.
Debemos tomar en cuenta lo siguiente. Tenemos inversión pública, tenemos inversiones a través de APPs, tenemos también proyectos de activos, también podemos señalar las obras por impuestos. Hay diferentes marcos normativos para llamémosle así, diferentes tipos de ejecución de actividades, de proyectos. Sin embargo, nos vamos a centrar en lo siguiente, nos vamos a centrar en los proyectos de inversión, que es aquella donde se encuentran, o la inversión pública, donde se encuentran las obras por contrata, administración directa, también se encuentra, por ejemplo, cuando se contrata o se pide a organismos internacionales para que nos apoyen como si fueran obras por encargo, o las obras por en su momento todavía con un nombre propio, las obras que se efectúa la reconstrucción con cambios, los núcleos ejecutores, que también ha habido muchas consultas sobre los núcleos ejecutores. Entonces, hay muchas formas de ejecutar, sobre todo la inversión pública, en la cual se encuentran justamente las obras por administración directa. Una de las problemáticas que contamos o tenemos en nuestras actividades es la siguiente, ¿no? Tenemos obras paralizadas. Yo les invito a leer, busquen en Google o también en la página de la Contraloría, tenemos unas publicaciones bastante interesantes sobre las obras paralizadas a diciembre del 2023, donde se pueden advertir los porcentajes que ustedes pueden tener a la vista. Por ejemplo, ¿no? En obras por administración directa, yéndonos solamente al total, tenemos 1.270 obras paralizadas. Si bien es cierto, debemos tener en cuenta que las obras por administración directa no tienen un monto bastante relevante a comparación de las de contrata u otros, pero en cantidad, si se dan cuenta, es el 55.3% de todas las obras que se ejecutan a nivel nacional en cantidad de obras, y de ellas 1.270 se encuentran paralizadas. No está de más decir que de ese porcentaje, por lo menos el 70% de obras se encuentran sin liquidar, es decir, no se conocen cuántos son los costos reales de ejecución, no han sido transferidas para hacerles la operación y mantenimiento. Por lo tanto, esta problemática no es de ahora, no es de los últimos 10 años. Es una situación constante, producto de la problemática propia de las entidades públicas, la problemática propia de la falta de financiamiento, de las deficiencias constructivas, de la falta de experiencia de los profesionales que han estado actuando en la ejecución de las obras. Estas cuatro situaciones, por lo menos, pretenden ser modificadas, cambiadas y, por qué no decirlo, mejoradas con la aplicación de la directiva. Y lo vamos a ver en el camino o en el transcurso de estas 2 horas. Aquí tenemos algunos casos que podemos obtenerlo de la ruta de los informes de control, donde van a poder advertirse cuál es la problemática también que sucede en las obras por eliminación directa. Algunas de ellas podemos señalar, por ejemplo, ¿no? Que se otorgaron conformidades a los servicios que no se habían ejecutado. Se encuentran parcialmente ejecutados o fueron ejecutados sin cumplir las especificaciones técnicas. Recuerden, en una obra por eliminación directa se tienen, por ejemplo, contratación de varios bienes y servicios. Y muchas veces estos bienes no ingresan a obra, muchas veces se exceden en los plazos, muchas veces postergan o retrasan la ejecución de las obras, muchas veces ocasionan alguna limitante a la ejecución de las obras. Recuerden también algo importante, y estos los compañeros, los participantes aquí, gestores y, por qué no decir, los colegas a cargo de las obras, dan a entender que generar mayores plazos en obras públicas involucra costos, gastos, que a diferencia de las obras por contrata, pues lo que no se permite es que haya mayores gastos en contra del contratista. Pero en cambio en administración directa es la misma entidad. También deberíamos trabajarlo de la misma manera, ¿no? Esta presentación va a ser enviada hacia ustedes, por lo tanto ustedes pueden verificar otras problemáticas que puedan darse según lo que estamos informando. No se cumplen los plazos, se exceden los costos,
bienes no entregados, trabajos no ejecutados, pero gastados, que es el término correcto, son algunas situaciones más importantes que hemos advertido en diferentes servicios de control que se han realizado por lo menos en los últimos 15 años. Vamos a tener en cuenta para esta sesión, para este webinar, algunas siglas: CO, cuaderno de obra; COD, cuaderno de obra digital; ET, expedientes técnicos o especificaciones técnicas, perdón; ETO, expediente técnico de obra; IO, inspector de obra; OAD, oficina de obras por administración directa; RO, residente de obra; SO, supervisor de obra; y la SNPMGI, el Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones, Inviérteme. Algo interesante que debemos tener, hay algunos comentarios referidos a lo que involucra, por ejemplo, que se está tomando la directiva como lo de siempre, como lo que comúnmente en la gestión pública se viene realizando. Literalmente, o de manera escrita, la directiva podría consignar ello, pero también se va a dinamizar la ejecución de obra. A continuación, o lo que vamos a desarrollar, nos debe dejar una gran lección. Todo lo que no estaba escrito en la 195, en la resolución de Contraloría 195, donde habían procesos quizás estáticos y donde se pretendía hacer procesos ágiles, ¿no? Buscando siempre el dónde está la norma que lo diga, ahora sí lo vamos a tener. Pero también involucra que los responsables a cargo de la obra tengan en mente que debe realizarse con mucha agilidad, debe estar de manera dinámica, porque debe no solamente garantizar la economía, la transparencia, la moralidad, la orientación, la eficacia, sino o la celeridad, debe garantizarse principalmente que la obra concluya y que se ponga en marcha, que funcione, que sirva. Y también, solamente para precisar este concepto importante que es la economía no significa necesariamente lo bueno, bonito y barato. La economía va de la mano con la razonabilidad o la proporcionalidad a la calidad. Se está dando mucho énfasis en algunos detalles del control de la ejecución de obras públicas por administración directa, pero también se está dando ciertos aspectos para que la entidad o la gestión tome la decisión correspondiente. Y ustedes se preguntarán, ¿y la Contraloría qué va a efectuar? La Contraloría va a estar acompañando y va a estar pendiente de los efectos y consecuencias que puede ocasionar su toma de decisiones. Como siempre, sin involucrarse en gestión o en toma de decisiones, ¿no? Muy bien. Tenemos en cuenta también lo siguiente. Es importante la transparencia, lo hemos mencionado hace un momento; la moralidad es todo aquel que participa en la ejecución de este tipo de obras, debe darse o debe contarse o tenerse en cuenta la honradez, la veracidad, la equidad y la probidad. Y otro aspecto importante, la orientación por resultados, que es lo que mencionaba, porque acuérdense, todo proyecto de inversión, toda obra que es parte del proyecto de inversión e instrumento del proyecto, debe estar orientada, pues, finalmente a que funcione, sirva, que tenga finalidad pública. Muy bien, aquí vamos a definir algunos aspectos de la directiva. El objetivo es establecer el proceso de ejecución de las obras por inversión directa. Precisión en ello: establecer el proceso de ejecución. El cómo se concibió, si fue por partes, si fue priorizado o no priorizado, eso corresponde al INVIERTEP, que es lo que también debemos tener en cuenta cuando nos enfrasquemos en el desarrollo de un proyecto de inversión, ¿no? Dentro de su objetivo está de manera muy importante considerar, pues, la calidad, el costo y la oportunidad. Muchos diríamos, por ejemplo, la calidad garantizada, el costo razonable con lo que se está programando o presupuestando, y la oportunidad va con el plazo. ¿Y por qué no ponen plazo? Debemos tener en cuenta que no solamente involucra un plazo, sino en la oportunidad que debe culminarse la obra.
debe culminarse de tal manera que sirva y funcione y atienda una problemática determinada. ¿Cuántos de nosotros no hemos visto expedientes técnicos de hace muchos años, obras como los hospitales que están en ejecución de hace 8 o 10 años? Lo que se pretende en las obras por misión directa es que se realce el término de oportunidad en cuanto se cumpla. Obviamente, habrá imprevistos, pero se cumplan los plazos programados. Es por eso que se involucra también dentro de lo que es la finalidad, la celeridad, transparencia y oportunidad, ¿no? Hay un alcance importante de la directiva, todos los pliegos del gobierno nacional, regional y local, aquellas entidades de tratamiento empresarial, aquellas empresas bajo el ámbito de FONAFE, o también aquellas que tienen los fondos y toda entidad que esté bajo el ámbito del Sistema Nacional de Control. Importante el último flujo, dirigido definitivamente a la directiva número 017-2023, que va direccionado a la ejecución de obras públicas por administración directa, pero también ambos involucran la correcta gestión y uso de los recursos públicos. Debemos tener en cuenta lo siguiente. Cuando les hacía mención del por qué debemos tener en cuenta el monto del expediente técnico, una de las situaciones que vamos a tener que considerar y mucho es la categorización para las obras por administración directa. En esta directiva se establece que la ejecución de obras por administración directa, según el costo de la obra, pero según el expediente técnico, tiene 3 categorías. La categoría A, para aquellas obras menores a 5 millones, la categoría B, para aquellas obras mayores a 5 y menores a 10 millones de soles. Y la categoría C, mayores a 10 millones de soles. Hay una pequeña excepción en la categoría A. Así sean obras mayores a 5 millones, si estás ubicado en la zona Brain, pues vas a pertenecer a la categoría A. Puedo tener una obra de 20 millones, pero como estoy en la zona Brain, puedo todavía trabajar o permitir mi ejecución dentro de la categoría A. Va a depender también de la entidad qué otros aspectos complementarios le asigne a este tipo de control o ejecución de obras, ¿no? Entonces, va por ese lado y necesario hacer lo siguiente, ¿ya? Una situación interesante es la categoría C, donde involucra que durante la formulación del expediente técnico se va a generar lo siguiente, un modelamiento BIM y una serie de revisiones al expediente técnico. Está de más decir que una de las situaciones o causales más importantes de no concluir las obras por administración directa o que sean mayores costos o gastos en ella es las deficiencias del expediente técnico. Entonces, en esas deficiencias del expediente técnico, para sustentar o tratar de generar una mayor aceptación y con menos riesgo a ser deficiente, se establece el modelamiento BIM para que se pueda, llamémoslo así, subsanar alguna interferencia o zonas de interferencias que pudieran alterar o limitar la ejecución de las obras. Aquí tenemos también lo del objetivo, y debemos tener en cuenta la calidad, costo y oportunidad, y debemos tener en cuenta la parte final. No están comprendidas en el alcance de la presente directiva la ejecución de proyectos o programas sociales. Pero todos los programas, no. Debemos tener en cuenta que a nivel nacional, lamentablemente, muchas entidades han incluido dentro de las obras por emisión directa algunos programas sociales. Entonces, en esta directiva se establece solo para una obra pública, pero esta obra pública muchas veces limitada a la concepción de que puede ser una obra de rehabilitación, una obra de construcción y una serie de situaciones que debemos tener en cuenta. Sin embargo, agregándole a ello también que debe contar con expediente técnico, dirección técnica, materiales y equipos y mano de obra. En otras palabras, si sugieres
todavía surgiere alguna o surja alguna duda, debemos tener en cuenta lo siguiente, que la norma tiene el alcance para algunos programas sociales siempre y cuando se tenga como parte de ejecución infraestructura física. Por ejemplo, si yo tengo un proyecto referido al mejoramiento de seguridad ciudadana, donde se involucra capacitación, contratación de personal, ¿no? De serenazgo, contratación de camionetas o compra, casetas de madera, no hay una infraestructura física, porque las casetas se pueden comprar hechas o se pueden comprar ya para armar, ¿no? Entonces, por ejemplo, ello no calzaría como una obra pública y por lo tanto no estaría afecta a lo que es la Directiva 017. Una situación importante con respecto al costo. Muchos señalan, ¿no?, que las obras por contrata generan al final mayores beneficios porque tiene un plazo determinado, porque hay un costo determinado y también porque si el contratista excede del plazo, pues es sujeto a penalidades. Estamos de acuerdo, estamos completamente de acuerdo, pero la realidad nacional establece esa cantidad de obras paralizadas que hemos sustentado hace unos momentos, obras inconclusas y mayores gastos. Puede darse que una obra pública tenga mayores costos, porque una obra por contrata también está sujeta a adicionales de obra o a ampliaciones de plazo, debidamente sustentadas, obviamente. Sin embargo, debemos tener en cuenta que nuestra realidad con las obras por inversión directa obedece, pues, a poder tener una razonabilidad en calidad, costo y oportunidad, pero bajo un marco normativo. También sé y tenemos conocimiento de que muchos ciudadanos, colegios de profesionales, consultores, que no están de acuerdo con la ejecución de obras por mención directa, pero es una modalidad de ejecución permitida, válida, aplicable. Y es quizás la única modalidad de ejecución de obras que permite o establece algún beneficio a la población, toda vez de que permite la contratación de la población propiamente dicha. No hay garantía en que las obras por contrata se realicen. Entonces, bajo esa, bajo esa, bajo ese contexto resulta importante establecer nuevamente las pautas de esta directiva. Pero debemos tener en cuenta algo que hemos mencionado, el expediente técnico, por ejemplo. Es algo bastante usual el que sea conformado por una serie de documentos como la memoria descriptiva, memorias de cálculo, planos y demás documentos. Ahora, ¿qué se está agregando? Justamente para poder rebatir o controlar aquellas situaciones limitantes en estos casi 35 años de ejecución de obras con la resolución de Contraloría 195, lo que se está agregando, y tómenlo en cuenta por favor, es el ítem o literal J, K, L, que son la distinción a lo que era antes un expediente técnico. Se está agregando un calendario de adquisición de materiales, un calendario de utilización de equipos y maquinarias, un calendario de utilización de mano de obra calificada y no calificada. Normalmente se tenía un calendario de adquisición de materiales, con la cual se controlaba toda la obra, pero como mencionamos, como ahora las obras por mención directa, como siempre ha sido, los hace la misma entidad, la entidad debe controlar cada una de sus componentes, materiales, equipos, mano de obra. Y para ello va a contar con un presupuesto analítico por específicas de gasto, que no es lo mismo al presupuesto de la obra o el presupuesto del expediente técnico. Asimismo, el expediente técnico debe ser aprobado por la dependencia responsable, de acuerdo con las normas de organización interna. Vamos a hablárselo ello también más adelante. Una de las situaciones importantes que tenemos que tener en cuenta, según el INVIAR-TP, por si acaso, que establece que los proyectos de inversión se priorizan por lo menos durante 3 años, señala lo siguiente, y eso se ha recogido de esa normativa. La directiva 017 establece, por ejemplo, que un expediente técnico con una antigüedad mayor a 3 años se puede actualizar y modificar sí o sí. ¿Por qué motivos? Por el alcance mismo del proyecto. No solamente es que se actualicen precios, verifica metrados, verifica planos. ¿Por qué? Porque en esos 3 años puede darse el caso
que la brecha de infraestructura haya sido disminuida o quizás haya sido ampliada. Y por lo tanto, es necesario que tenga un nuevo alcance ese expediente técnico. Eso en el caso, obviamente, que tengamos expedientes realizados con bastante antigüedad, por así decirlo. En el caso de la CIOAR, el expediente técnico para ser actualizado o modificado debe tener, pues, o debe ser modificado cuando ésta tiene más de un año de haberse aprobado o de haberse contratado dicho servicio. Ahora bien, solamente con respecto a los costos o presupuestos debe tener una vigencia o una antigüedad mayor a los 9 meses, ¿no? No mayor a los 9 meses, hay una precisión ahí. Entramos entonces a lo que es el aspecto de cómo va a ser la organización. Muy bien, tengo ya mi obra priorizada, tengo la intención de ejecutar una obra por administración directa. ¿Qué debo tener en cuenta? Debes tener en cuenta lo importante, que debes estar preparado o tu capacidad instalada, tus unidades orgánicas, tus funcionarios y servidores deben estar preparados para planificar, programar, ejecutar y supervisar. Y no se trata de situaciones cerradas o el paso a paso. Se trata mucho de trabajar de manera ágil y vamos a ver que va a haber mucha retroalimentación. Es por eso que hablamos también de que se va a inyectar un dinamismo importante de la ejecución de obras, quizás un poco asimilando lo que sucede a nivel nacional, a nivel mundial con otro tipo de contrataciones, por ejemplo, ¿no? Muy bien, es importante contar con independencia, separación de funciones, coherencia entre asignación de competencia, rendición de cuentas, que no haya duplicidad, porque eso genera a veces reprocesos, y todo reproceso también implica mayor costo, coordinación y otros criterios o reglas establecidas. Debemos estar preparados para ello si deseamos o queremos hacer obras por eliminación directa. También entra lo que le señalaba el modelamiento BIM para el caso específico de aquellas obras que se encuentran en la categoría C. Y sobre todo, muchos dicen, pero el BIM es una metodología, es bastante importante y a veces es muy complicado hacerlo. Efectivamente, no se está señalando en la directiva cuánto debemos aplicar de la metodología BIM. Lo que se precisa específicamente que cuando se haga el modelado del, del modelado BIM respectivo, debemos contar por lo menos con lo que son los planos en digital y en 3D, de tal manera de que me permita trabajar, obviamente, cuando se pueda realizar el tema fundamentalmente las interferencias, los inconvenientes con las interferencias de repente de cableado, cuando hablamos de fibra óptica, cuando hacemos una carretera, cuando hacemos obras de carreteras y hay obras de saneamiento que desconocemos la ubicación de las tuberías. Hay muchas situaciones en las cuales se retrasan las obras por la presencia de interferencias. Entonces, era muy importante. O en una obra de edificación, a veces sucede que no se tiene una compatibilidad adecuada entre los planos. Entonces resulta muy importante que se tenga la elaboración propia de lo que es el modelamiento BIM. Ahora bien, debemos tener en cuenta que el MEF ha impulsado el uso de esta metodología desde casi el 2018. Se vio un poco estancada, por así decirlo, como todas las actividades propiamente dichas en el 2020, producto de la pandemia. Pero se ha vuelto a insertar, tenemos un plan BIM aprobado, que algunas entidades ya están efectuando la implementación correspondiente, ¿no? Tenemos la Guía Nacional BIM. Entonces, y esta se puede aplicar en cualquier fase del ciclo de inversión mediante un uso inicial. Así, por ejemplo, tenemos lo siguiente, ¿no? Tenemos los usos del BIM nacional, que son 27, o inicialmente 27, lo que se me está considerando, pero hay algo importante que debemos tener en cuenta. Para la elaboración del expediente técnico, lo que está marcado en rojo en la parte, en las columnas, debemos tener en cuenta al menos la visualización en 3D, la que está cerrada en un círculo, y lo que corresponde necesariamente a la detección de interferencias.
para lo que es la directiva, involucra necesariamente estos dos aspectos por cuanto ha sido estos aspectos una de las situaciones más relevantes para que las obras paralicen, se reformulen o generen mayores gastos. Entonces, hasta ahora lo que estamos viendo son aspectos que van a contribuir a que estas situaciones no se manifiesten como limitaciones durante la ejecución. Entiendo de que hay más usos, entiendo de que en la situación inicial o la implementación inicial, según el MEF, hay otros aspectos, si mal no recuerdo, llegan a 12, pero también va a depender de la entidad. Mínimamente, en esta directiva se está señalando estos dos aspectos. No se indica que deben ser estos dos aspectos, ¿no? Pero se debe tener en cuenta estos dos aspectos señalados para poder mínimamente no tener las limitaciones producto de alguna deficiencia del expediente técnico por no considerar las interferencias. También se señala la Oficina de Obras por Administración Directa o las denominadas OAD. Aquí debemos tener en cuenta lo siguiente. Debemos tener en cuenta que las oficinas de administración directa es la encargada, y por qué no decirlo, responsable de dirigir, planificar, organizar y administrar la ejecución de obras públicas por administración directa. Entonces, muchos están consultando, ¿vamos a tener que cambiar nuestro ROF? No necesariamente. Otro señala, la gerencia de infraestructura o la gerencia de desarrollo urbano ahora se va a llamar oficina de administración directa, no necesariamente. ¿Por qué motivo le señalo ello? Porque la gerencia de infraestructura o la oficina de desarrollo urbano o la gerencia de desarrollo urbano en algunas entidades o municipalidades, pues tienen otras labores. No se dedican de manera exclusiva a hacer obras por administración directa. Por lo tanto, ello debemos tener en consideración que se va a tener que formar un grupo, un comité de nuestro mismo personal de la oficina de infraestructura, tomándolo como ejemplo, sí, es importante. ¿Por qué? Porque va a asumir responsabilidades. Y una de sus responsabilidades es la encargada de planificar, dirigir, administrar toda la ejecución de obras públicas. Va a verificar y cautelar la labor del inspector o supervisor, así como la del residente. Va a verificar si los plazos se van a cumplir. Va a verificar cuál de las unidades orgánicas u órganos de la entidad no están cumpliendo, para que puedan informar al titular. Y por qué no decirlo, para que se dé el deslinde de responsabilidades correspondientes, ¿no? Hay una serie de funciones que hemos mencionado. El mayor detalle lo podrán ubicar en la directiva, en el numeral 6.7, desde la A hasta la N, en sus literales A la N. También tenemos lo siguiente. Se está, llamémosle así, utilizando el término de lo que es el personal clave. Ahora sí, ¿cómo era antes? Dirán algunos. Los que hemos hecho, hemos sido residentes, asistentes en lo que es las obras por emisión directa, pues solo el residente asume la total responsabilidad de la obra, tanto física, financiera y administrativa, ¿no? Sí, podríamos contar con un asistente, pero que no se encontraba en la estructura organizacional. Podríamos contar con un almacenero que podría tener la capacidad de tener cierta habilidad para utilizar Cardex, o de repente era un técnico. Y nuestro maestrito de obra, que siempre lo llevábamos para que nos ayude un poco a hacer el control de los procedimientos, técnicos. Ahora involucra, no se ha percatado de que estas situaciones no solamente es una mayor cantidad laboral, sino también que ello imposibilita atender todas las situaciones que se pretenden alcanzar en el marco de lograr la oportunidad, calidad y costo de las obras por administración directa. Por lo tanto, se asigna un profesional o unos profesionales como personal clave que son el residente que hemos mencionado, el supervisor o inspector, el administrador de obra, el ingeniero SOMA, el que ve lo que es seguridad, el ingeniero de calidad, asistente de obra, almacenero y otros según el grado de complejidad de la obra.
Muchos sugieren y dicen, en este mundo actual donde la atención o lo que es la evaluación de riesgos o la gestión de riesgos también implica que debería contar con un profesional al respecto. Sí, efectivamente, esa decisión lo va a tomar la entidad. Va a depender mucho de lo necesario o importante que resulta contar con un responsable de la gestión de riesgos. Por eso es que se establece de acuerdo al grado de complejidad de la obra o en su defecto, según lo sustente la misma entidad. Aquí tenemos algunos datos que que debemos tomar en cuenta. Por ejemplo, el residente de obra. Recuerden, tenemos tres categorías, A, B y C, con respecto a las obras por emisión directa. Entonces, muchos dicen, por ejemplo, ¿no? La lectura del cuadro es bastante claro. Muchos dicen lo siguiente, ingeniero. ¿Por qué al residente de obra en la categoría A están pidiendo 2 años de experiencia como residente? Entonces, yo soy ingeniero, tuve la suerte de ser gestor, gerente de infraestructura y no tengo experiencia en residente. ¿Puedo ser? No, no puede ser. ¿Pero por qué? Si tengo como 5 años en gestión. Usted lo ha dicho, tiene 5 años de gestión, pero no tiene experiencia como residente de obra. De igual manera, en la categoría B, 5 años de experiencia como residente de obra. En la categoría C, 8 años. Ahora bien, involucra lo siguiente. Y así sucesivamente los demás profesionales que tienen ciertos aspectos, como por ejemplo, ¿no? Para tomarlos en cuenta antes de completar la idea, era lo siguiente, por ejemplo, ¿debe estar titulado mi administrador? Sí, debe estar titulado y debe tener experiencia. Mi almacenero debe estar con menos, no puede estar titulado, pero debe tener experiencia, ¿no? Y mi asistente de obra puede estar titulado, sí, o puede ser bachiller, no necesariamente colegiado. Entonces, no puede ser el estudiante de tercer año de la carrera, no puede ser el que está en el quinto año de la universidad. ¿Por qué? ¿Por qué tantos límites? ¿Por qué tantas situaciones limitativas que generan de repente la afectación contra la parte de inicio laboral de un ingeniero? ¿Por qué, señores? Porque queremos garantizar la calidad de la obra. ¿Cuántos no hemos visto en gobiernos locales y regionales algunos servidores y funcionarios bastante jóvenes que firman expedientes técnicos, que están a cargo de obras y son justamente aquellas que presentan una gran incidencia de deficiencias? Con esto queremos rescatar que la experiencia en la profesión, la experiencia como residente, debe primar sobre lo que involucra la celeridad o la imprevisión o la improvisación. Es distinto a que un profesional de mucha experiencia diga sí a todo con respecto a algunas incidencias políticas que puedan darse, que no es el caso. En este caso estamos hablando de situaciones técnicas. Queremos garantizar la calidad, tenemos que colocar profesionales con experiencia mínima. Estamos hablando de 2 años. Algunos dicen, por ejemplo, las horas por contrata señala que mínimamente son ingenieros colegiados con más de 2 años. Sí, mínimamente, dice en aspecto general, pero en lo específico hacen mención también de una experiencia similar a las obras que están siendo objeto de contratación. Entonces, considerando ello, la experiencia del profesional, su habilidad profesional obtenida a través de la experiencia, va a generar pues una celeridad y sobre todo lo que es importante, que la obra se culmine en la oportunidad correspondiente, ¿no? Muy bien, vamos a tocar algunos aspectos del INVIERTE que hemos señalado hace unos instantes que era interesante tener en cuenta, sobre todo algunos conceptos. Por ejemplo, debemos tener en cuenta que en el sistema administrativo del Estado se tiene por finalidad orientar el uso de los recursos públicos destinados a la inversión para la efectiva prestación de servicios y la provisión de la infraestructura necesaria para el desarrollo del país. Es decir, el Estado lo que necesita o debe es brindar servicios públicos
al usuario, a la población. Y estos sean de manera efectiva, es decir, un gasto efectivo, un efectivo tiempo y oportunidad para ser desarrollados y sobre todo que tenga ese valor público necesario, es decir, que haya una satisfacción de la población al respecto. Debemos tener en cuenta algunos aspectos en lo que tiene que ser considerado para seleccionar qué proyecto lo voy a hacer por admisión directa. Debo contemplar, pues, el cierre de brechas de infraestructura o de acceso a servicios, ¿no? Debo tener en cuenta mi planeamiento estratégico, porque en base a ello quiero buscar o pretendo buscar o orientar el beneficio o la satisfacción de la población, mejorar su calidad de vida. Va a ser con los servicios que brinda esta obra en ejecución o esta obra seleccionada por administración directa, ¿no? Muy bien. También debe constituir el marco orientador, ojo con esto, el marco orientador para la formulación presupuestaria anual de las inversiones. Por eso que les mencionaba, el INVIERTA-P tiene mucha o involucra situaciones en marco normativo que también debemos tener en cuenta. No se trata solo de hacer la obra y punto. Hay muchos aspectos previos que deberíamos tomar en cuenta para una optimización de la ejecución de estas obras por administración directa. Y nuevamente, la directiva está enfocada también en la orientación de resultados, tan igual como el INVIERTA-P. Esta labor de la directiva ha tenido que darse a través de diferentes talleres de trabajo con el INVIERTA-P, con la Dirección de Abastecimiento, con el SEACE, con el OCE, y hemos tenido que interactuar de tal manera de que puedan registrarse situaciones transversales y que no haya contradicción. Y si lo hay, obviamente, por algún cambio normativo que pueda darse más adelante también algunos aspectos que puedan perfeccionar la directiva. En ese sentido, debemos tener en cuenta los pilares. El cierre de brechas, que hemos mencionado anteriormente, el planeamiento estratégico, porque todo debe estar asignado, los fondos públicos deben estar asignados a un planeamiento estratégico basados y orientados a los objetivos nacionales, regionales y locales. Debe haber un enfoque territorial, debe darse la efectiva prestación de servicios y la provisión de la infraestructura. No se trata de que yo atienda a los que votaron por mí o a los que me eligieron, o a la sociedad donde tengo mayor incidencia, o a mis familiares, en el peor de los casos, siendo exagerados. Se trata también, se trata también de hacer, pues, el mayor bienestar común, realmente atender al área usuaria o a la población que realmente lo necesita. Y debe ser de impacto, porque los recursos destinados a la inversión deben procurar un mayor impacto en la sociedad, ¿no? La previsión es aquellos cuando los recursos para su ejecución y una adecuada operación y mantenimiento mediante la aplicación del ciclo de inversión. Debemos tener en cuenta ello. Muchas veces se culminan las obras y se dejan. Debemos contemplar todo lo que es la operación y mantenimiento. La puesta en marcha involucra que también debe ser garantizada finalmente por la unidad ejecutora o órgano que va a recibir la obra, ¿no? ¿Por qué no decirlo? El usuario final. Pero es importante tomar en cuenta ello. Y la transparencia. Todos, absolutamente todos, debemos promover la mayor transparencia, calidad a través de la competencia. En eso también tenemos que tener en cuenta lo siguiente. En el quehacer diario de la gestión, uno, como gestor, puede tener equivocaciones o errores. Recuerden ello. Es parte de la gestión cometer errores porque se está haciendo algo. Recuerden que no se equivoca, o perdón, no comete ningún error aquel que no hace nada. A veces el querer hacer involucra, pues, corregir, errar en algún momento. Pero ello debemos tenerlo en cuenta como tal, como un error, como una deficiencia, que es distinto a hacer situaciones con intencionalidad, que es lo que sí no deberíamos permitir. Debemos tener en cuenta lo que son la fase del ciclo de inversión, lo que es en primera instancia la programación multianual de inversiones, es donde voy a seleccionar el por qué o por qué voy a hacer un determinado proyecto y su ejecución. Puedo utilizar también mis asambleas, puedo utilizar mis presupuestos,
puedo utilizar también eh, estas reuniones que normalmente suelen hacer algunos, lo he visto sobre todo en gobiernos locales, en los digitales, cuando se reúnen con su población para determinar qué proyecto tiene que ser priorizado. Todo ello en atención, obviamente, de la mayoría de la población, ¿no? Bueno, luego viene lo que es la formulación y evaluación, cuando se establecen la formulación de fichas o perfiles de acuerdo a la complejidad del proyecto. Y aquí se va determinando lo siguiente: la unidad formuladora formula y declara la viabilidad, asumiendo la responsabilidad por el diseño y costos. De igual manera, luego viene la ejecución, que es parte de lo que es la formulación del expediente técnico y la ejecución propiamente dicha. Se identifica mejor el órgano ejecutor, que es normalmente unidad ejecutora de inversiones. Ahora bien, algo que tenemos que rescatar, a partir de lo que implica la formulación y evaluación, alguien o algunos ya están asumiendo la responsabilidad por el diseño y los costos. Entonces, es por eso que en la directiva se establece una serie de situaciones que involucran necesariamente lo que es la aplicación de responsabilidades. Y por último, el funcionamiento, que lo hemos hablado hace unos momentos. Bueno, luego está la ley de contrataciones para poder efectuar las contrataciones de bienes y servicios. Actualmente tenemos un texto único ordenado de la ley 3225, la que está siendo por si acaso modificada o tiene propuestas de modificación, pero nos interesa mucho lo que son bienes, servicios y suministros, toda vez que ello involucra lo que son materiales, alquileres y demás necesarios para la ejecución de la obra, ¿no? Tenemos, por ejemplo, algunas definiciones de los objetos que requieren una entidad para el desarrollo de sus actividades y el cumplimiento de sus funciones, como el caso de bienes, y en el caso de servicio, una actividad o labor que requiere una entidad para el desarrollo de sus actividades. Aquí tenemos los procesos o qué pasa en las etapas del procedimiento clásico de selección. Debemos tomar en cuenta esta parte, sobre todo a los de gestión, toda vez de qué labor va a hacer mi residente, qué labor va a hacer mi oficina de administración directa. Recuerden, parte desde el requerimiento, ¿no? Tenemos un comité de selección o el órgano encargado de las contrataciones que van a elaborar las bases, y también durante la ejecución contractual. Tenemos que tener identificadas estas etapas para poder también tener en cuenta qué labores o qué funciones va a realizar mi residente y mi supervisor. Señalamos esto porque hay muchas situaciones que se han detectado como a manera de deficiencia. Por ejemplo, presuntas irregularidades en la definición inicial del requerimiento. Tenemos muchas deficiencias en el pedido del requerimiento. Es por eso que la directiva establece que quien haga el requerimiento va a ser el residente. ¿Por qué? Porque es el profesional que conoce del tema, va a estar a cargo de la obra y por lo tanto incluso va a poder programar las entregas según su estrategia a desarrollar para su ejecución, ¿no? También tenemos requerimientos de área usuario incompletos o deficiencias utilizados para el inicio del proceso de selección, como las más importantes. Es por eso que será importante que el residente y el supervisor, sobre todo, estén a cargo del pedido de los requerimientos. Muy bien, aquí algunos sistemas de contratación: a suma alzada, precios unitarios, esquema mixto a suma alzada, que deben tener en cuenta los responsables, sobre todo los que están a cargo de lo que es la dirección técnica de las obras, por cuanto tenemos que tener en cuenta los plazos. Aquí vemos algunas otras procedimientos de selección, como contratación directa, todo en base a los costos, obviamente, que se estén asignados o al valor referencial o estimado de los bienes o servicios. Puede haber comparación de precios, adjudicación simplificada, subasta inversa electrónica. ¿Y eso a qué me sirve a mí como residente de obra?, me preguntarán algunos. Justamente para tener en cuenta tus plazos. No podemos este, empezar la obra sin mínimamente contar con un material mínimo, ¿no? Aquí tenemos algunos topes para el año 2024, donde ustedes van a poder establecer, pues, de acuerdo a la contratación de bienes o servicios, qué procedimiento de selección correspondería, ¿no? Vamos a hablar ahora sí de la directiva y vamos a entrar a la aprobación y preparación de la ejecución de obras por eliminación directa. Debemos tener en cuenta este cuadro porque inicialmente tenemos lo siguiente.
Recuerden que inicialmente se elaboraba el expediente técnico y se aprobaba con una resolución que diga se aprueba el expediente técnico de la obra tal, por un monto tal, por un plazo tal, y que va a ser ejecutada por administración directa. Hay un documento resolutivo, normalmente. A ello se le va a agregar lo siguiente. Vamos a demostrar como entidad que tenemos la capacidad técnica administrativa de hacer realmente una obra por administración directa. Por lo tanto, va a haber informes técnicos, legales y presupuestarios que van a señalar que sí se tiene esa capacidad para hacerlo. Y también se va a efectuar lo siguiente. Con ello se va a aprobar la ejecución por administración directa. Entonces, usted, asesoría jurídica que va a emitir el informe legal, va a tener que asumir la responsabilidad si algo falla, ¿no? Usted, informe técnico, oficina de admisión directa, que va a emitir que técnicamente es posible ejecutar la obra por admisión directa, desde su inicio hasta el final, obviamente, ¿no? Y muy posiblemente revise el expediente técnico dentro de algunos aspectos, ¿no? Y la parte presupuestaria, si algunos me están preguntando, y si no hay financiamiento, listo. Si algunos queremos saber sobre la solvencia económica para poder ejecutar la obra, es importante tenerlo en el informe de presupuesto. La oficina correspondiente, llámese planificación y presupuesto, va a tener que señalar cómo va a hacer para tener el financiamiento oportuno para que la obra se ejecute y se culmine. Vamos a ver. Entonces, esos aspectos le hemos señalado. ¿En qué momento se realiza la aprobación de una obra pública por admisión directa? Dice, se realiza después que se haya aprobado el expediente técnico con resolución, lo que hemos explicado hace un momento. Sin embargo, es importante lo que viene después, ¿no? Muchos dicen, antes bastaba que el expediente técnico esté aprobado. Sí, efectivamente, pero ese expediente también tiene deficiencias. Es por eso que ahora involucra lo siguiente. Durante la aprobación, la oficina de administración directa va a ser responsable de sustentar la capacidad técnica de la entidad. No del expediente técnico necesariamente, sino de la entidad. ¿Tienes residente? No, entonces contrata o inicia la gestión de la contratación. ¿Tienes almacenero? No, entonces inicia la gestión. ¿Se dan cuenta? El detalle es primordial, la formación o la conformación de la oficina de administración directa, toda vez que es el responsable de hacer ello. Algo que nos interesa mucho. Estos tres informes paralelamente deben efectuarse, ¿ah? Es decir, que llega el informe técnico, el informe presupuestario y el informe legal. Cada uno va a ver ese aspecto de tal manera que los tres confluyan señalando de que técnicamente, legalmente y presupuestalmente sí se cuenta con la capacidad como entidad para hacer este tipo de obras, ¿ah? Aquí tenemos, ¿qué es lo que tenemos que tener en cuenta para la aprobación de la ejecución? Obviamente que la obra cuente pues con planes de desarrollo, ¿no? Que esté dentro de las prioridades, que la entidad pertenezca al Sistema Nacional de Programación Multianual de Gestión de Inversiones, que el expediente técnico esté aprobado con instancia correspondiente, esto hablando de la parte técnica, que se cuente con profesionales, lo que señalábamos, ¿no? Tener la propiedad o alguna modalidad legal de uso de los equipos o maquinaria, la disponibilidad y libre acceso al terreno. Esta es otra consulta interesante que dice, pero en la obra por contrata no necesariamente tengo que tener la disponibilidad de terreno. Efectivamente, en la obra por contrata. En las obras por inversión directa sí debemos tener, porque eso ha sido una de las causales de paralizaciones, de que se dejen de lado, que se abandonen obras, porque aparece el dueño o el tercero que no hace posible la culminación. Y peor aún, genera demandas por estar ejecutando obras públicas sobre terrenos o propiedades de terceros. Por último, que se cuente con un programa de ejecución de obra, calendario de obra valorizado y calendario de adquisición de materiales y equipos. Estos aspectos son los que debe tener mínimamente el informe técnico. Aquí establecemos algunos detalles adicionales. La viabilidad de la inversión, la revisión del expediente técnico. Hay un formato 7 que está dentro de la directiva para poder ser utilizado. De igual manera, tenemos la parte jurídica, ¿no? O la parte legal, donde se debe validar que no hay impedimentos normativos para que la obra se ejecute por eliminación directa. No basta que solamente se lea la directiva y se diga, sí, cumplo lo que dice la directiva. También es necesario ver
¿no? Por ejemplo, ese terreno donde se va a hacer la obra está saneado legalmente, físico y legal. Se tiene las autorizaciones del ANA, si fuera una obra de saneamiento o de captación de agua. Se tiene los pasos de servidumbre. Si hubiera alguna consulta al respecto, les señalo que muchos de esos aspectos se tienen que dar en lo que es el informe legal que se ubica en el anexo número 8. De igual manera, en el anexo número 9, aquí tenemos que tener en cuenta lo siguiente. De ser favorable, perdón, debe validarse que se cuenta con los recursos presupuestarios disponibles o proyectados. Entonces, pretendemos señalar a la entidad, debes contar con la certificación o la previsión presupuestal correspondiente, de tal manera que se tenga claro a dónde se va a recurrir financieramente hablando cuando pasemos de un año a otro, cuando se extiendan los plazos, cuando tengamos algún imprevisto. Esas situaciones están o deben desarrollarse en el informe netamente de lo que es presupuestario. Los 3 informes, señores. Muy bien, pasamos ahora a lo que es la preparación, ¿no? Debemos tener en cuenta estos 3 aspectos: designar o contratar residente o inspector, revisar y evaluar expediente técnico, requerir bienes y servicios de acuerdo al calendario de adquisiciones. Les adelanto un poco. Una de las situaciones más complicadas o con más limitaciones para las obras por misión directa es que se decida iniciar la obra sin contar con materiales. Y a veces demora en la contratación 30 días, 45 días o más del proceso de contratación propiamente dicho. Por lo tanto, ahora sí se establece que vas a hacer obra por mención directa, muy bien, mínimamente tengo una cantidad antes de iniciar la obra. Pero puedo iniciarla, claro, puedes hacerlo. Pero si se genera un efecto dañino a la entidad, ya sabes quién es el responsable. Aquí para ello tengo al ingeniero residente, quien puede ser designado o contratado. Si es personal de la entidad, puede ser designado. Si no, puede ser contratado. Ahora bien, se le asigna un determinado plazo al residente para que pueda hacer su revisión del expediente técnico. Entonces, una vez que yo he aprobado, perdón, que tomé esa individualidad, que se haya aprobado como entidad, que tengo la capacidad técnica administrativa para desarrollar obras por eliminación directa, tengo 90 días para contratar o tener a mi residente o designarlo. Y ahí viene el primer punto. ¿Eso quiere decir que lo tengo que contratar antes que inicie la obra? Sí, lo tienes que hacer. Pero la directiva no dice cómo, efectivamente. ¿Por qué? Porque un gobierno regional, un gobierno local, provincial o distrital tiene diferentes situaciones que deben ser adaptadas. Y ahí viene el detalle. Las entidades como gestión van a tener que complementar, no cambiar, no modificar en sentido estricto de la palabra la directiva, sino complementar con estos aspectos, por ejemplo. Lo ideal es garantizar que se cuente con profesionales idóneos y en el tiempo adecuado, antes, durante la ejecución y obviamente para la liquidación, porque esa es otra problemática, ¿no? Quiero señalar lo siguiente aquí con esta pequeña línea de tiempo, que una vez que yo inicio la labor, ya contraté o designé a mi residente, no estoy colocando una fecha tentatoria, por ejemplo, bajo el supuesto de que estamos en plena vigencia de la directiva, si es una obra menor a 120 días, tengo 15 días para que el residente pueda hacer la revisión del expediente técnico. Y ahí van a darse 2 situaciones. Si esta revisión del expediente técnico genera, por ejemplo, ¿no?, deficiencias mayores al 15% del expediente técnico, del costo del expediente técnico, ese expediente tiene que volver a ser reformulado. Porque ese expediente no me permite y no me garantiza ejecutar la obra de manera adecuada. Ahora, ¿y qué pasa, ingeniero, si es de 14.5%? Bueno, con la responsabilidad del responsable técnico, puede iniciar la ejecución de la obra y durante la ejecución puede gestar alguna modificación. Llámese, como algunos dirían,
Ah, eso se refiere a adicionales, sí, podríamos denominarlo, pero para efectos de lo que es la administración directa, se trata de modificaciones durante la ejecución de la obra. Ojo, estamos señalando que tiene el residente 15 días, preciso, hasta 15 días para revisar. Lo puede revisar de repente en un día o en dos. ¿Tá? Tiene hasta 15 días. Luego de ello, lo pasa al supervisor o al inspector para que también haga un informe de revisión, quien tiene 7 días, ojo, tiene 7 días, hasta 7 días para poder dar su conformidad o su revisión o evaluación respectiva. ¿A eso qué quiere decir? Según mi propuesta establecida en la línea de tiempo, el residente tengo que contratarlo primero y el supervisor mínimamente 15 días después, mínimamente, ¿no? O lo pueden revisar juntos. Va a depender mucho de lo que implique pues la gestión propiamente dicha de la entidad. El supervisor tiene hasta 7 días para comunicar al residente y a sus superiores de que está conforme, ¿no? Y luego pasan dos cosas. Si hay más del 15%, va a decirle a la entidad, ¿sabe qué, señores? No podemos empezar la obra, tiene que volver a reformularse ese expediente técnico, o le va a decir, sí, procedamos, porque tiene deficiencias menores al 15%, que van a ser modificadas durante la ejecución, por si acaso. ¿Quién puede garantizar que sean menos días? Solamente los profesionales designados, ¿no? De repente soy muy célere, soy bastante proactivo y lo hago en un día o en dos, ¿no? Pero tenemos los plazos máximos. Luego de ello, a la par que el residente o el supervisor está revisando, el residente debe también ya promover, es por eso que hablábamos del dinamismo de la ejecución, debe promover ya la elaboración del plan de abastecimientos y efectuar el requerimiento de por lo menos el 80% de bienes y servicios, porque uno de los requisitos es que antes que inicies, debes haber tramitado el 80% de requerimiento de bienes y servicios. Lo vamos a ver un poco más adelante. Entonces, tanto el inspector como el supervisor, perdón, o el supervisor va a depender, por cierto, cuando es inspector, cuando las obras sean menores a 4.300.000, lo que señala la ley de presupuesto anual, ¿no? Si es más de una obra de más de 4.300.000, tiene que contratarse sí o sí y de manera obligatoria, ¿no? Al supervisor de obra. Ambos deben estar, ustedes van a poder darse cuenta en la línea de tiempo, que hay trabajos paralelos donde ellos tienen que estar de acuerdo, uno revisando al otro, de tal manera de que se emitan las conformidades respectivas. Y no solamente se emitan las conformidades, también se asuman las responsabilidades correspondientes. Por último, si bien es cierto, he iniciado mis requerimientos, tengo hasta 60 días para poder dar inicio a las obras. Entonces, no es que inmediatamente lo haga. Debo estar o debo garantizar como residente o como supervisor de que mi material, mis bienes o servicios van a llegar a tiempo. Es por eso que señala, tengo hasta 60 días. Va a depender mucho de cómo atienda logística, de cómo atienda abastecimiento, de cómo atienda administración. Por eso que señalábamos, no es tan tradicional la ejecución de este tipo de obras, ¿no? Involucra que todos estemos atentos a la determinación de ello. Esto pasa en el caso de obras de 120, menores a 120 días. ¿Y qué pasa cuando son mayores a 120 días? Bueno, aquí el residente tiene hasta 30 días para revisar el expediente técnico. Va a tener la misma connotación, ¿no? Si es mayor al 15%, le comunica al supervisor de que tiene más del 15% y el supervisor lo eleva a sus superiores diciéndole que van a tener que reforzar o reformular. De igual manera, el supervisor tiene ya no 7, sino tiene 10 días para hacer la revisión del informe del residente. Ambos tienen hasta 60 días para poder iniciar la obra contando con lo siguiente, con haber tramitado el 80%. Va a ser muy interesante y oportuno que el residente asuma, o la oficina de administración directa, que con solo tramitar, al día siguiente empiezo la obra. No necesariamente. Una recomendación que el trámite esté en curso, que mínimamente se haya convocado, mínimamente esté en un proceso de selección.
Entiendo que involucra plazos, pero más que plazos, señores, garanticemos dos aspectos: costos y beneficios, y sobre todo, garanticemos resultado. Y aquí viene una de las situaciones importantes. ¿Está garantizado que las obras por contrata cuestan menos? No necesariamente. Está considerado que haciendo esta mayor tramitología, como me dijeron algunos estudiantes en un curso, sí, pero ¿y los resultados? Porque las situaciones más limitantes, por así decirlo, suceden en la ejecución. Para evitar esas situaciones limitantes es que se pretende darle el tiempo adecuado a la elaboración, formulación, revisión del expediente técnico y también en la gestión de la contratación de los bienes y servicios. Algunos dirán, es como la procura de obras públicas. Exacto. Donde tengo que gestionar como residente, como supervisor, como oficina de administración directa, gestionar la compra, la adquisición de mis bienes y servicios, pero que de manera oportuna, de tal manera de que no haya reprocesos, que no haya tiempos muertos, ¿no? Muy bien, aquí tenemos algunos aspectos con respecto a la participación del residente cuando efectúa la preparación de obra, avanza con los requerimientos de los materiales, avanza con los servicios necesarios, los requerimientos respectivos, puede avanzar también con su personal clave, que es lo más importante, que es lo más importante que necesito. De repente mi administrador para que me dé una mano. Muy bien, gestiona su contrato. No esperes contratar tu administrador y tu almacenero justo cuando empieza la obra, porque hay mucha labor que hacer. Hay entidades que ya tienen un almacén con materiales de otras obras, madera para encofrado, por ejemplo, ¿no? Algunos equipos. ¿Quién va a seleccionar esos equipos? ¿El residente solito? No creo, ¿no? Entonces es importante contar con su plan de abastecimiento durante ese periodo. Es importante señalar lo siguiente, ¿no? Se recomienda considerar lo siguiente. Si bien es cierto, la prioridad es que se tramite el 80% de bienes y servicios en lo que es requerimientos, entiendo yo la demora que pueda darse en la parte administrativa de la entidad, entonces el residente debe preocuparse por un aspecto. Debo contar con insumos mínimos, por lo menos, que me duren para los primeros 30 días de ejecución de obra. Y no me refiero a mano de obra, ¿eh? Por si acaso. La mano de obra es también, ¿no? Pero involucra tener materiales que voy a utilizar mínimamente en este tipo de obras. Ojo con eso, 30 días que debo garantizar con insumos mínimos, de tal manera de que más adelante no estén eh, demorando. Es por eso que existe la planificación, es por eso que se dan en el expediente diferentes cronogramas. Acuérdense, hay cronogramas para materiales, para equipos y para mano de obra. Los ingenieros pueden utilizar nuestra curva de Agnesi para manejar ello de mejor manera. Es por eso que, nuevamente reitero, se necesita de manera oportuna e importante, ¿no?, contar con profesionales de experiencia. Entonces, ¿qué es lo que se recomienda utilizar o considerar en estos primeros 30 días, ¿no?, para garantizar la ejecución? Personal, administrador de obra, personal obrero, el almacenero, el topógrafo, el personal clave, algún material, suministro de madera y material para el cerco perimétrico, para el almacén y oficina, agregados, el cemento, que por cierto, se permite hacer toda estrategia respectiva con respecto al cronograma de entrega. Nuevamente reitero, para eso existe un cronograma de materiales. El cemento, si yo voy a hacer una obra donde voy a necesitar 30.000 bolsas de cemento, los ingenieros aquí presentes conocen y saben que no puedo pedir pues de a golpe. No solamente por lo que va a ocupar en el almacenaje, sino también por la durabilidad y que porque es un material que se puede perder. Entonces harán dentro de la glosa de la orden de servicio o del contrato un cronograma de entrega. De tal manera que, según la entrega, le voy pagando en un determinado plazo, ¿no? Se trabaja así de la mejor manera. Nuevamente, estamos hablando de un dinamismo importante en la ejecución de obras. Equipos para excavaciones y demoliciones mínimamente, ¿no? Entonces, no solo es tener pues la mano de obra, como les señalaba.
Importante, en mi plan de abastecimiento hemos hablado de que se elaboren requerimientos de un 80%, pero también debo señalar lo siguiente. Tiene que ser exclusivamente materiales, o perdón, bienes y servicios que estén considerados en mi expediente técnico. Con eso evitamos que se carguen o se afecten situaciones, aspectos, bienes, personal distinto y que no sean necesarios en las obras por emisión directa. Eso es muy importante, ¿no? Entonces, eh, es el residente quien va a asumir la responsabilidad, nuevamente reitero, que tenga pues que lo que solicita está dentro del expediente técnico. Algunos dicen, tengo que pedir la cantidad y si hay un mal cálculo, por eso está la revisión. Ahí puedes hacer alguna precisión al cálculo. Nuevamente reitero, si esas deficiencias o de la revisión resultan deficiencias que sean mayores al 15% del expediente técnico, mejor reformular. ¿Ya? Lo otro puede ser todavía, llamémosle así, razonable y que se pueden hacer durante la ejecución. Algunas acciones complementarias que debemos tener en cuenta es que para el inicio de la ejecución de la obra física se computa desde la fecha que se cumplen la totalidad de las condiciones. Por ejemplo, que el residente elabore el presupuesto analítico y obviamente que el supervisor o el inspector lo aprueben. Que el residente gestione el cuaderno de obra físico, caso excepcional. Que el residente actualiza los cronogramas y calendarios con base en el presupuesto asignado y metas por cumplir. Se realiza la entrega formal del terreno para la ejecución de la obra. Ojo con ese detalle, entrega formal, ¿no? Algo muy importante, todas las entidades tienen un usuario común, ¿no? Que es un gestor de infoobras, que genera un operador de infoobras que registra, pero también sabemos que no registran. Entonces, ahora se va a establecer, dale tú gestor de infoobras de tu entidad, le vas a dar un usuario o vas a establecer usuarios como operadores de las obras por remisión directa nada más al residente y al inspector, que pueden tener acceso a la plataforma y a la obra asignada, pero el responsable de hacer el registro va a ser el inspector o supervisor. De tal manera que, entrando a Infoobras, no solamente el OSI o personal de ocio de la Contraloría va a conocer qué está sucediendo, sino todo ciudadano. Estamos hablando de transparentar, ¿se acuerdan? Entonces, ello debemos involucrar. Muy bien, en la ejecución de obra vamos a tener en cuenta lo siguiente, hay algunos aspectos que lo vamos a sacar de este cuadro, la entrega de terreno fundamental, la apertura del cuaderno de obra, se está haciendo ya los implementos para garantizar el cuaderno de obra digital, tan similar como las obras por contrata, que a diferencia de las obras por contrata que se encuentran asignadas o vinculadas al contrato de obra que tiene el OCE, la obra digital, el cuaderno de obra digital para las obras por emisión directa va a estar vinculada al código que se da para el registro de infoobras. En este momento se encuentra adaptándose ello. Ingeniero, ¿y para junio se tendrá el cuaderno de obra digital? Esperemos realmente. Estamos con una probabilidad bastante alta. Si no se diese el caso, todavía la excepción surge para poder hacerlos con con los cuadernos de obra físicos tradicionales. ¿Ok? Provisión de bienes y servicios y personal de acuerdo al plan de abastecimiento, nuevamente reitero, ahora normalmente los ingenieros decimos, ahora sí vamos a empezar las obras por eliminación directa con material en cancha. Ahora sí voy a poder controlar el rendimiento o la labor de la mano de obra en costo y avance físico contando con el material, ¿no? Informes de avance, informes de modificaciones significativas y no significativas, y también algo interesante, las preliquidaciones de obra. De tal manera que el residente y el inspector o supervisor deben tener conocimiento pleno o pleno conocimiento, como dirían algunos, del avance físico y financiero de la obra. De qué es lo que estoy avanzando y qué es lo que estoy gastando en la obra. Y ustedes pueden advertir si en ese gasto hay un fantasmita, hay una persona que nunca lo has visto en la obra, de hacerlo de conocimiento para que, entiendo que contablemente se denomina de esa manera, ese gasto sea extornado de mi presupuesto analítico.
hablando como residente de obra, obviamente. Debemos tener en cuenta el clásico y tradicional objeto de las desarrollo de obras públicas, que es el tiempo, costo y calidad. En este caso, costo, oportunidad y calidad, cuyo principal punto de atención entre las tres es el objetivo, cumplir con el objetivo, que la obra funcione, sirva, ¿no? Muy bien, hay algunos aspectos importantes que hemos hablado: el saneamiento físico legal, la asignación presupuestal, la designación del residente, obvio, debe ser mucho antes inclusive, que se haya entregado el expediente técnico, que haya un presupuesto analítico aprobado, que haya personal técnico o el personal clave, que se cuente con la capacidad administrativa para el manejo de planillas de obreros. Cuando decimos, ¿qué hacemos con el pago de personal de obra? Es que ahí entra a tallar la unidad orgánica a cargo, la Oficina de Recursos Humanos. El residente solo debería de encargarse del tareo respectivo y de trasladar el tareo, y obviamente controlar que las 20 personas que están en el tareo, tomando como ejemplo, se encuentren pues en obra. Y con el reporte que voy a hacer el seguimiento, voy a verificar, a ver, yo tareé siempre 25, ¿y por qué hay 30? ¿Qué pasó? Ah, no sé, yo no tengo la responsabilidad de esos 5. Hago en mi documento correspondiente y digo, por si acaso, en la semana tal, mi tarea ha sido de 20, pero ha sido pagados 25. Se solicita la evaluación correspondiente. Mayor control de la entidad con respecto a sus actividades. Hemos hablado de que se den el 80% de los requerimientos mínimamente, es una regla general, o en su defecto, que se inicie la obra, pero teniendo en cuenta que tenga insumos por lo menos para los primeros 30 días de trabajo. Bueno, algunas características del cuaderno de obra, ¿no? Debemos entenderlo de la siguiente manera: cada obra debe contar con cuadernos de obra, ¿no? La oficina de administración directa es la que administrará a los usuarios del cuaderno de obra digital, de ser el caso, o también va a verificar que se cuente pues con las características del cuaderno de obra tradicional, ¿no? La apertura del cuaderno de obra digital debe realizarse en la fecha de entrega del terreno. Ojo con esos detalles. Habrá imprevistos, no solamente que en este momento no se tenga el cuaderno de obra digital para obras por producción directa, sino también de repente el internet, ¿no? No hay en la zona. Pues esos son casos excepcionales que pueden sustentar el uso del cuaderno de obra tradicional, aquel foliado, por cierto, legalizado también, ¿no? Debemos tener en cuenta algunos aspectos bastante importantes, que es el residente y el inspector o supervisor, que son los únicos autorizados en escribir asientos del cuaderno de obra. Ingenieros, colegas, tengamos en cuenta ello, ¿no? A veces debemos tener en cuenta que también, de acuerdo a las consideraciones en el contrato que nos den como residentes, se nos asigna una obra, por lo tanto, estaríamos impedidos de hacer otra labor similar o parecida, ¿no? A menos de que el coeficiente cambie, pero eso va a depender mucho de la decisión de la entidad. Es por eso que señalo, mucho tiene que ver la eh, acción complementaria que realiza la entidad, bajo su riesgo y responsabilidad, obviamente. Las consultas las formula el residente de obra en el cuaderno de obra digital o físico y se dirigen al inspector o supervisor. Cuando estas implican modificaciones, cuando estas implican modificaciones al expediente técnico, el inspector o supervisor emite el informe técnico correspondiente. No obstante, si debemos tener en cuenta lo siguiente: el cuaderno de obra son cerrados por el inspector o supervisor cuando la obra haya sido recibida definitivamente por la oficina de administración directa. ¿Ah? Ojo, dice recibida. Vamos a ver qué pasa con la provisión de bienes y servicios de acuerdo al calendario. Va a haber un almacén. Hemos dicho que tenemos profesionales o técnicos que conocen de su labor, en este caso el almacenero también. Va a generarse mecanismos de control. Los famosos CARDEX van a ser pues muy usados, las tarjetas de ingreso y salida de los materiales, ¿no? Las NEAs, las PECOSAS también. Entonces, al margen del almacén de obra, la Oficina de Control Patrimonial de la entidad debe llevar a cabo el control logístico documentado, ¿no? Se debe verificar la información.
También el personal clave administrador puede apoyar en ese sentido, apoyar a la administración. Si se dan cuenta, estamos argumentando como parte de la directiva el estricto nuevos aspectos de mejora, pero también el control interno que puede darse, ¿no? Como parte de esta labor. ¿Cuántos no hemos sufrido sustracciones de materiales, dependiendo incluso de la zona? No es lo mismo hacer obras en el Callao que hacerlo pues en Loreto o en Tacna, o cada uno va a tener su problemática, obviamente, pero hay sustracciones, hay pérdidas, hay personal que se olvida de dónde dejan los materiales o las herramientas, entonces va a haber un control al respecto, ¿no? Involucra también que la Oficina de Control Patrimonial haga su labor. Va a haber o tiene que darse una serie de coordinaciones entre las diversas unidades orgánicas u órganos de la entidad. Cuando hablemos de las valorizaciones, debemos tener en cuenta lo siguiente. Al margen de los plazos que está establecido en la directiva, debo considerar, pues, que debe ser un informe mensual donde se consideran los avances físicos, ¿no? Debe haber, obviamente, con el sustento de los metrados, elaborados por el residente de obra y también verificados por el supervisor. Aquí, por ejemplo, tengo un asistente técnico que me va a poder apoyar en los metrados. No sé si lo van a hacer semanal, diario, de tal manera de que se note, se avance y se sustente los avances respectivos. Y la verificación, ¿no? Va a ser a cargo del inspector y supervisor. El incremento de personal, llamémosle así, personal clave, son el soporte y el apoyo de lo que realice la labor del residente, ¿no? Entonces, el inspector, acuérdense que tiene 10 días para presentar al final del mes el residente. Luego de recibido, el inspector tiene 5 días para su revisión, revisa y emite un informe al área de supervisión de la entidad. Consigna otros aspectos como los siguientes, ¿no? Entre otros, pronunciamiento sobre el avance físico, el reporte de balance financiero de la obra documentada. Ojo con esto, reporte de balance financiero. Es decir, que tengo que estar haciendo el seguimiento de los gastos que realizo y obtener un reporte. ¿Ah? Eso también lo tiene que hacer el residente a través de su administrador. ¿No? Va a tener información documentada. Nuevamente les menciono, va a poder advertir, por ejemplo, si hay mayores personas tareadas cuando él solamente emite una cierta cantidad, o que se esté gastando en otros bienes que nunca están en la obra o que no ingresaron a la obra. Va a tener comentarios referentes a la ejecución de la obra donde se indicará, si fuera el caso, la problemática general, problemas sociales, paralizaciones, suspensiones, en fin, soluciones planteadas, los aspectos relevantes de la ejecución y las observaciones generales, así como las acciones a adoptar en el caso que la obra se encuentre con un atraso mayor al 20%. Debemos tener en cuenta que se procederá a ejecutar modificaciones siempre y cuando se tenga el sustento correspondiente, ¿no? Y también las modificaciones van a trabajarse o presentarse en un cronograma distinto, tal cual como si estuviéramos hablando de una obra principal y una obra adicional, si fuera por contrato. Aquí tenemos el control de calidad. Se va a hacer durante la ejecución de la obra. El expediente técnico debe consignar qué pruebas de control de calidad se van a hacer. Se va a tener que hacer también en los informes mensuales, se debe alcanzar la documentación que sustente estas pruebas de control de calidad. Y si estas pruebas no sean satisfactorias, se tienen que volver a realizar y debe obviamente subsanarse la actividad o trabajo que estaría deficiente. Tenemos algo interesante con respecto a las modificaciones. Uno dice, ¿hasta cuánto puedo modificar el expediente técnico? Lo puedes modificar hasta el 50%. Fuera de ello, o por encima de ello, vas a tener que comunicar a la Contraloría. ¿Ya? De igual manera, es mucho el 50%, toda vez que indica que ha habido demasiadas deficiencias en el expediente técnico, pero pueden darse por situaciones bastante imprevisibles, por cierto. Porque recuerden, el residente ya evaluó el expediente técnico y para empezar la obra debió haber sustentado unas deficiencias menores al 15, ¿no? Entonces, ¿qué cambios tengo que hacer o qué cambios significativos pueden generarse modificaciones? ¿No? La variación neta de la modificación que supere el 15% del costo total del expediente técnico, o que las partidas que se plantean modificar afecten la ruta crítica del cronograma de la obra.
Estas son aquellos cambios significativos, ¿ya? Tenemos unos plazos. El residente de obra tiene 5 días para comunicar a la supervisión. El supervisor tiene 4 días para comunicar a la entidad o a la oficina de administración directa, y esta a su vez a la entidad. Ojo con este detalle, señores. 3 agentes o 3 actores: residente, inspector de obra o supervisor y la oficina de administración directa, ¿no? 3, llamémosle así, responsables de que mi obra, si soy gestor, se realice de la mejor manera. Debemos tener en cuenta que las modificaciones deben encontrarse debidamente sustentadas y aprobadas por el titular, ¿no? Y deben estar registradas en los aplicativos informáticos, llámese Infoobras, llámese SSI, en fin. Debe hacerse las modificaciones que correspondan si se procede a una ampliación de plazo, por ejemplo, ¿no? Debe tenerse en cuenta también lo siguiente: si bien es cierto, se aprueba con un documento resolutivo, pero solamente debe darse cuando afecte a la ruta crítica y cuando esté vigente el plazo de ejecución. Muchos dicen, pero la norma de contrataciones en contrata señala, por ejemplo, que después puedo regularizar. Sí, pues en contrata. Pero una de las problemáticas es que en la administración directa no hay un contratista a quien cobrarle una aplicación por morosidad, ¿no? Por mora en la prestación. Pero sí tenemos un residente que solamente está a cargo de esa obra, un supervisor que está a cargo de esa obra. Por lo tanto, de manera oportuna puede brindar pues cualquier suceso o aspecto que sea sustento de una ampliación de plazo. Es por lo tanto la premisa y exigencia que se dé dentro del plazo vigente de ejecución. Algunos causales para las modificaciones del plazo: el desabastecimiento de materiales o insumos, demoras en la aprobación de las modificaciones o situaciones de fuerza mayor o caso fortuito. Recuerden, señores, fuerza mayor tiene que ver mucho con el impacto de, de orden natural, ¿no? Y caso fortuito de la mano del hombre. Por lo tanto, estas situaciones deben informarse. Si yo tengo un residente que ha efectuado situaciones deficientes, tengo que comunicarlo para subsanar ello, para corregir, para que aprenda, para amonestarlo, o en su defecto, para a otra obra no tenerlo en cuenta. En fin, eso es una decisión de la entidad, ¿no? ¿Cuál es el procedimiento que se sigue en una modificación de plazo? El residente informa al supervisor mediante un asiento de cuaderno de obra. El residente luego determina el supuesto o supuestos de paralización, lo que le llamaríamos causales, ¿no? Emite un informe y solicita la modificación del plazo al supervisor. Este evalúa y, de encontrarla justificada, emite un informe a la entidad adjuntando el informe del residente de obra. Ahora la entidad evalúa la solicitud, pudiendo aprobarla o rechazarla, emitiendo el acto resolutivo correspondiente. Miren, no solamente se trata de que lo apruebe porque el supervisor me lo dijo, se trata de que tengo la facultad de revisarlo. Por eso está la responsabilidad de la Oficina de Administración Directa. De igual manera, algunos aspectos que tiene que realizar para el inicio de la obra: debe tener en cuenta que debe comunicar. Hay mucha comunicación entre residente y supervisor, autorizaciones y validaciones también, de tal manera de que se pueda producir pues el reinicio de las obras. No se reinician y listo. Debe haber una comunicación oportuna. De determinarse atrasos injustificados en la ejecución de la obra, deben identificarse los responsables o las responsabilidades, y esto estará a cargo de la Oficina de Administración Directa. Nuevamente, las deficiencias en mi labor se van a determinar. Algunos aspectos que debe considerar el informe de supervisión: por ejemplo, el informe de conformidad a los trabajos que se vayan realizando y un anexo correspondiente, el informe de revisión del expediente técnico, el informe mensual de supervisión y valorización. Debo verificar también o sustentar el informe de ampliación de plazo, ¿no? Con algunos aspectos que mínimamente. Informe de aprobación de prestaciones adicionales, de ser el caso. Informe de aprobación de mayores metrados, de ser el caso. Nuevamente, se está estandarizando con formatos que pueden ser mejorados, por si acaso, ¿no? Si alguno advierte alguna deficiencia en estos formatos, son modelos a seguir, pueden ser corregidos por ustedes como gestores, de tal manera de que les permita transparentar la labor y, obviamente, que tengamos un archivo de todas las labores que se realicen, ¿no? Muy bien. Las liquidaciones parciales es algo interesante y nuevo que se viene desarrollando.
se establece que estas deben darse si una obra tiene un plazo de hasta 4 meses, no tiene liquidación parcial. Si tiene hasta un año, liquidación parcial cada 4 meses. Igual o mayor a un año, liquidación parcial semestral. Es un término acuñado por la Contraloría en esta directiva. Normalmente lo conocemos como informes de corte, ¿no? O preliquidaciones en algunos casos. Por lo tanto, lo que es necesario es alcanzar cuánto en el cuarto mes, cuánto es mi gasto sustentado versus mi avance financiero. Documentado, obviamente. De tal manera que cuando yo tenga la liquidación, pueda hacer uso. ¿Qué hice en la preliquidación 1, preliquidación 2? Lo reviso y lo actualizo. Nuevamente, control interno. Por ahí alguien señalaba, con eso acabamos la corrupción. No sé si la vamos a acabar, pero la vamos a mitigar bastante, ¿no? ¿Qué es lo más importante? Reducir eh, actos o inconductas funcionales. Muy bien, vamos a hablar de la culminación. Aquí hay un detalle interesante. No se utiliza la denominación de recepción de obra, lo que se utiliza es lo que es verificación de obra. De igual manera, se forma un comité, una vez terminada o culminada la obra, el residente comunica al supervisor a través del cuaderno de obra, el inspector o supervisor tiene un determinado plazo para poder ir a revisar la culminación y comunica a la entidad a través de la oficina de administración directa para, para poder generar, generar pues este comité, quien tiene un plazo de 5 días, ¿no? Para conformar y designar al comité. Ahora bien, a este comité tiene 15 días para ir a hacer la verificación de la obra, pero a ello le agrega al comité el residente y el inspector. Sí o sí, residente e inspector. ¿Ya? Entonces, se verifica el funcionamiento de la operación y operación de la infraestructura. Ojo, ¿ah? No solamente voy a ver si está la obra culminada, tengo que ver si hay luz, si el parque tiene agua, con qué se va a regar, situaciones como esas que muchas veces no las hacemos. Muy bien, ¿qué pasaría si no existen observaciones? Se verifica la obra y se suscribe el acta de culminación. Pero normalmente de existir observaciones se consigna en el acta de observaciones para proceder a la subsanación y luego de ello se procede a la verificación respectiva para la culminación. Debemos tener en cuenta lo siguiente, ¿no? La conformación mínima es un ingeniero o arquitecto como presidente de la comisión, del comité estoy hablando, un ingeniero especialista o contador de la entidad, en el caso de la obra, puede darse el caso también el residente e inspector. Ojo con esto. Mínimamente mi comité puro, un presidente que puede ser un ingeniero o arquitecto y 2 integrantes, ingeniero especialista y el contador, ¿no? Que puede ser de abastecimiento, que puede ser de administración, en fin. ¿Ya? Y adiciono a ello el residente e inspector. Las observaciones que se consignan en acta y se subsanan en un plazo máximo de 1/10 del plazo de obra. En la recepción se presenta el informe final de obra. ¿Qué se pretende con la conformación mínima del comité de selección? Que se haga la liquidación propiamente dicha, ¿no? Entonces, eso es lo que tenemos que involucrar. Muy bien, antes de ello, debemos tener en cuenta lo siguiente. Hay un aspecto que tenemos que tomar en cuenta. Dentro de la directiva se establece lo siguiente. La obra puede ser liquidada a pesar que no se encuentre culminada. Algo atípico para muchas veces porque dice, oye, pero si voy a recibir la obra debe estar culminada. Sí, pues debe, pero ¿qué es lo que pasa en administración directa a nivel nacional? No se culmina o tiene un porcentaje deficiente o no se levantan las observaciones. Por lo tanto, el comité va a tener la facultad de decir, bueno, vamos a liquidar o vamos a proceder a la liquidación y ese porcentaje faltante que impidió la culminación, vamos a derivarlo al responsable. Se va a identificar quién es el responsable de no haber culminado, pero se va a proceder a liquidar, ¿no? Para ello es importante tener este aspecto o este flujograma donde se establece eh, la declaratoria de viabilidad, la memoria descriptiva, algunos documentos que va a tener la liquidación, las especificaciones técnicas, el grado de cumplimiento de metas, los metrados y valorización finales, o lo que llamaríamos postconstrucción, cuadro analítico de detalle de gastos, ¿no? Por eso es que tenemos al contador, que nos va a ayudar también en la liquidación como parte del comité.
Resumen, ejecución presupuestal, relación de valorizada de insumos utilizadas y un balance. O sea, no es colocar una relación de lo que me dé logística o lo que me dé administración o contabilidad o tesorería. También tengo que tener la capacidad de discernir y señalar este insumo nunca lo utilicé en obra. Por lo tanto, hagan el estorno. No debe estar en la liquidación. Comentarios y conclusiones y recomendaciones y sugerencias a plan de efectuar pues una retroalimentación. Bueno, la transferencia se realiza a través de el órgano encargado o a cargo de la obra. Debe encargarse a una otra unidad ejecutora para la operación y mantenimiento. Debemos tener en cuenta que hay un acta donde se suscribe por el titular de la entidad, el jefe de la unidad orgánica que estuvo a cargo de la ejecución. Debe haber un contador público colegiado y habilitado de la entidad. ¿Por qué? Porque vamos a hablar de costos. Recuerden, cuando se haga esa transferencia, debe tenerse el registro contable en patrimonio. Debe inscribirse en registros públicos y se anoten inventarios de bienes estatales. Y debo tener un presupuesto para la operación y mantenimiento. Muy bien, con esto cerramos y terminamos, señores. Espero que les haya agradado, pero quisiera señalarles lo siguiente. Miren las situaciones que vamos a resumir de la directiva. Una acción previa y 4 fases. La primera, acción previa, es la aprobación del expediente técnico. Si es mayor a 10 millones con el modelado BIM, referido a lo que es la visualización en 3D para la identificación de interferencias. La aprobación de la ejecución, donde voy a determinar con informes técnico, legal y presupuestario si tengo la capacidad administrativa y financiera para ejecutar ese tipo de obras. La preparación, que es la designación y el inicio de las labores del residente, ¿no? Como pedir, por ejemplo, el plan de abastecimientos y requerir mis insumos. La ejecución física propiamente dicha, desde el inicio de la ejecución, con el cuaderno de obra, posibles modificaciones durante la ejecución y posibles modificaciones del plazo. Y por último, la culminación y liquidación, que involucra pues la conformación del comité de culminación y liquidación de la obra. Con ello se pretende garantizar no solamente la oportunidad de la obra, sino que también se concluya la liquidación. Se pretende, señalo, ¿no? Entonces, debemos tener en cuenta que hay una acción ex post, que es la transferencia propiamente dicha, pero también hay una evaluación ex post, producto del INVIARTP, que corresponderá pues a verificar si realmente el gasto insumido, el trabajo realizado, genera el valor público esperado. Y por último, solamente para precisar, la vigencia de esta directiva se da a partir del 1 de junio del 2024, con la modificación efectuada hace muy poco. Los saldos de obra deben tomarse en cuenta como una obra nueva, ¿no? La Infoobras debe estar registrado constantemente, la interoperabilidad también. El control debe darse a través de no solamente la Contraloría General de la República o el OSI, sino también por la misma entidad. Por último, el comité de vigilancia debe ser conformado por representantes de la sociedad civil, reconocimiento de integrantes a través de una resolución, debe haber un documento formal, ¿no? De tal manera que transparentamos toda la labor. Los bienes y servicios y contrataciones deben darse regulados por lo que es la ley de contrataciones, ¿no? Habrá algunas como contrataciones directas o quizás algunas menores a 8 UIT, eso lo va a determinar la misma entidad. Y por último, va a haber una seguidilla de capacitaciones efectuadas por la Escuela Nacional de Control, así como webinars al respecto, conformado por profesionales que hemos participado en parte del equipo o de las coordinaciones respectivas con las mesas de trabajo con otras entidades. Sobre algunas precisiones que se dan con respecto a las PPT, efectivamente, no son las mismas PPT al webinar anterior. Siempre le damos un enfoque diferenciado y ustedes van a poder acceder a ello apenas termine esta sesión. Con ello, damos por concluido. Muchísimas gracias por la atención prestada. Estamos, como siempre, como parte de la Contraloría General de la República, prestos a nuestra contribución a nuestra sociedad. Gracias. Muchas gracias, Oscar. Desde todos tenemos más de 1000 participantes, te mandan muchos aplausos virtuales. He podido analizar sus preguntas, las cuales he visto que has contestado en el transcurso de tu exposición.
No obstante, creo que la pregunta del millón es si les podrás entregar las PPTs para que las puedan compartir y las puedan tener como una guía, ¿no? Y eso es de manera inmediata y dentro de un momento lo van a poder descargar del portal de la escuela, como se ha hecho también con la anterior conferencia. Perfecto, Oscar. Entonces coordinamos para ello. No obstante, también al ser esto una actividad pública, para todas las personas que nos están viendo, pueden ustedes suscribirse gratuitamente a nuestro canal de YouTube, Escuela Nacional de Control, donde esta ponencia va a ser subida. Y no solamente está esta ponencia, hay muchas ponencias respecto a control gubernamental y gestión pública que se cuelgan en nuestro canal de YouTube, donde ustedes pueden acceder y puedan revisar varias veces esta excelente ponencia hecha por el ingeniero Oscar. Entonces, de esta manera, damos por concluida este webinario, el webinario Obras por Administración Directa, ya a cargo del ingeniero Oscar Ayauja Medrano, a quien agradecemos por su interesante participación y felicitarlo por este tiempo dedicado y ofrecido en beneficio de los funcionarios y servidores públicos. Asimismo, también les comunico a todos los participantes que van a poder tener acceso a una constancia de participación electrónica gratuita también, la cual le va a hacer llegar a su correo electrónico. Por favor, no olviden revisar su correo electrónico donde les va a llegar toda su constancia electrónica de participación. Y no se olviden también de revisar la página web de la Escuela Nacional de Control, donde va a estar el PPT. Ya Oscar lo hemos comprometido para que nos entregue el material para todos ustedes. Y también que no se olviden suscribirse a nuestro canal de YouTube, donde va a estar también este, esta conferencia. Muchísimas gracias con todos ustedes. Nos vemos en la próxima semana. También vamos a tener otro webinario. Ya también están invitados por si desean reforzar. Muchísimas gracias y con ustedes hasta la próxima semana. Nos vemos. Gracias.